¡Listo! Volvemos una noche más con este podcast, Nuestra Guaragua. Yo soy Gaby Recalde y por acá tenemos a... Hola, soy David Rodríguez y gracias por estar nuevamente en Nuestra Guaragua. Muchas gracias. Y bueno, el día de hoy les traemos a un autor muy importante dentro de la literatura ecuatoriana, Alfredo Pareja Díez Canseco. Y hoy les vamos a compartir pedacitos, fragmentos de 3 de sus obras más importantes: La Hoguera Bárbara, Las Tres Ratas y Baldomera. Entonces, vamos a comenzar leyendo un pedacito del libro de Baldomera. Les voy a compartir una parte, después vamos a comentar de qué se trata, por qué se escribió este libro, más o menos de un contexto, y más o menos la parte que escogí también les voy a explicar de lo que se trata Baldomera. De improviso, el viento penetró en la montaña. Los árboles movieron las ramas como brazos. Salió de la tierra olor de hembra, recio y penetrante. Las hojas secas volaron, vibrando como cuerdas de guitarra. Los pájaros chillaron. Así fue un rato, hasta que Polibio se encogió de miedo. Quedóse en cuclillas, como gato trabado. Había escuchado un ruido extraño entre las hojas, y al cabo de unos ansiosos segundos vio 2 cabezas de culebras que avanzaban a encontrarse poco a poco. Se unieron, se entrelazaron amorosas, se fueron poniendo verticales, unidas por el rabo. Así quedaron con los rabos abiertos, y a partir del sexo, agarrados y enroscados. Arriba se abrían en círculo, haciendo un gancho que se cerraba de nuevo en las cabezas, como un caduceo. Unieron las lenguas en un beso largo, largo. Polibio no quiso ver más. Huyó a toda prisa. Había escuchado otro rumor, como de 1000 cosas que se rompen. Fuerte, recio, rompedor el río, que ahora venía saltando entre las piedras. El agua clara hacía figuras atolondradas y en partes caía en torrente desde lo alto de un peñasco. Parecía en veces lenguas multiplicadas que chascaran, o gritos interminables, ronquidos y estridencias frescas, húmedas. Una garganta poderosa. Polibio se fue acercando, tembloroso. Abrió las ramas, alargó el cuello. El río se rompía entre las piedras como un gran espejo hecho trizas, y más allá, del otro lado, un cuerpo de mujer se dibujaba sobre una piedra. Echábase agua con un mate, el camisón cortito, pegadito al cuerpo. La ceñía y las piernas se rellenaban perfectas. Los senos erguidos saltaban ágiles con los pezones hinchados en sazón. Caía el agua dejando gotas brillantes en la piel canela del rostro. Luego de mojarse, la hembra joven y fresca Montubia agarró del suelo el jaboncillo. Se jabonaba, y en un momento, para mayor ligereza, se levantó el camisón y pasó la espuma blanca por sus muslos oscuros. Ascendió la espuma, cubriendo el cuerpo hasta que llegó arriba. Allí la chola se quedó contemplando el vientre propicio y sobándolo con el jabón como en masaje, el rostro inclinado, la mano más allá. Alzó a divisar una casa de caña. En lo alto, por un extremo del techo, un gallinazo se espulgaba y quedaba a momentos con la cabeza perdida entre las alas. Polibio enderezó sus pasos hacia la mujer. Había cobrado bríos y lanzó una exclamación de júbilo. La tarde ya tenía poca luz y el verde de la montaña comenzó a opacarse. El griterío de las ramas indicó la proximidad de la noche. Eran tonos diferentes. Fue primero un gran ronquido, repetido por millones, después chillidos agudos, aguadamente extraños, y luego un tableteo seguido y seco. Por fin el sol se quedó en el agua juguetona y saltaron chispas de luz en las cascadas. Bueno, este pedacito que acabo de leerles es un fragmento del libro de Baldomera. En el libro de Baldomera vamos a encontrar algunos personajes. Aquí nos habla de Polibio. Polibio es uno de los hijos de Baldomera. Este hijo decide irse de la ciudad porque Baldomera vivía con sus hijos en la ciudad de Guayaquil, y al no encontrar Polibio trabajo dentro de la ciudad, decide irse al campo, a ver si es que en este lugar podía encontrar el trabajo que necesitaba, porque dentro de la ciudad ya no se podía vivir. En el caso de él sentía que no podía conseguir dinero, que todo le estaba yendo mal, que realmente nadie le daba empleo. Y entonces
por eso toma esta decisión. Y dentro de lo que sucede, dentro de esta caminata hacia el campo, encuentra a esta mujer. Entonces esto nos pone dentro de un fragmento del libro. Bueno, si a ustedes les interesa este fragmento que leí, también de paso les invito a que lean el libro para que lo descubran ustedes mismos. Entonces ahora sí vamos a comentar un poco más sobre la historia de Baldomera. Bien, pero antes unos pequeños datos de quién estamos hablando, del autor de Baldomera, Alfredo Pareja Díaz Canseco. Sí, Alfredo Pareja Díaz Canseco nació en 1908 en Guayaquil. Su estilo al que él pertenece, desde la denuncia social, desde una narrativa que expone los hechos históricos, en los cuales él vive, o los cuales se sume el Ecuador y la República en ese entonces, el Estado del que éramos parte. Él es parte de los 5 de Guayaquil, sí, 5 como un puño, como por ejemplo Temiro Vilera Mato, que es el más famoso, Joaquín Gallegos Lara, con las cruces sobre el agua. Y bueno, ya refiriéndonos concretamente a la obra, pues Baldomera nace en 1938. ¿Quién es Baldomera? Sí, es una mujer del campo que se va para la ciudad. Se va, como muchos, en busca de mejores días, de mejores oportunidades, porque en el campo es bastante complicado vivir, incluso hasta el día de hoy. Es una mujer, en medio de su pobreza, es una mujer alcohólica. Guarda una parte de sus ingresos para poder comprarse aguardiente, pero también Baldomera es esa mujer que representa el estigma a su negritud, un poco a su campesinazgo, a su ruralidad, a su misma condición, a su sexo, ¿no? Es una mujer, es una mujer que tiene que salir a la calle y vender carne en palito, y que no teme pegarse con ningún varón, porque es una mujer que está en la calle y que tiene que defenderse, y no teme a los puños. Inclusive una parte de Baldomera, ustedes, no es por adelantarles, pero capaz muchos lo han visto, y sería importante que retomen, que vuelvan a leer la Baldomera. Gracias al podcast que hemos armado nosotros, he recordado bastante, ¿no? Y antes el colegio era como, oye, lee, bueno, es la tarea que te impone el profesor de literatura, sí, y perfecto. Vos tienes que ir y cumplir una tarea, pero no tienes esa oportunidad, o bueno, quizá tal vez por la edad, no lo sé, o esa chance a decir, bueno, ¿qué pasa, no? Más allá, ojo con quién es Alfredo Pareja Díaz Canseco, ¿no? Precisamente él está denunciando esto. En efecto, y hay algo muy interesante que nos hace reflexionar dentro de lo que es Baldomera, que él retrata a la mujer como una persona que debe buscarse la vida de alguna manera, porque por los mismos hechos que nos menciona David, que es una mujer de campo, es una mujer afrodescendiente, realmente no es tomada en cuenta, es invisibilizada, y aparte que es una mujer pobre. Entonces, Alfredo Pareja Díaz Canseco está dentro de lo que es el realismo histórico y el realismo social, y él, más que todo, antes de que lo juzguemos o que juzguemos la lectura de Baldomera desde nuestra historia actual o desde nuestro contexto actual, debemos pensar en el contexto anterior, porque si bien en Baldomera se observan muchas cosas que podrían ser, como actualmente decimos, funadas en este momento, debemos entenderlo desde ese contexto. Más que todo porque Baldomera sale adelante con sus propios medios, de la forma en la que ella ha podido hacerlo y de la forma en la que la sociedad también la llevó a hacer. Porque si ella no se convertía en la mujer fuerte o en la mujer que era capaz de darse de golpes con otra persona, así sea hombre, probablemente ella nunca hubiera podido conseguir respeto. En una sociedad donde incluso las mujeres eran violentadas, hay una parte muy fuerte dentro de la historia también que habla justamente de un acto de violencia sobre una mujer, donde una mujer es totalmente por su jefe. Entonces, imagínense la época de aquellos días, en aquel entonces, cuando esta mujer que viene del campo trata de ganarse la vida y tiene que ajustarse a la sociedad que no le da oportunidades. Y ella se busca de alguna manera las oportunidades metiéndose en problemas y metiéndose probablemente con la única persona que encontró que le podría de alguna manera ser su pareja, que resultó ser también un ladrón. Entonces, y ella acepta desde su amor la vida que tiene este hombre, que es Lamparita, y acepta la vida que a ella le ha tocado llevar.
Entonces le ayuda también en sus robos, le ayuda en lo que él hace, y ella también en algún momento tiene que buscar también la manera de sobrevivir y se pone, lo que decía David, a vender carne en palito, vender cualquier cosa que le permita. Mochines, cualquier cosa, comida que le permita salir adelante y sacar adelante a sus hijos de alguna manera. Hasta hoy. Sí, y eso es una cosa que vemos en la actualidad. Cuando no tienes ingresos, no te queda otra que salir y vender. Vender claramente en la calle o en línea, en nuestros días, a través de tus redes sociales. Pero en su época es lo que le queda, ¿no? Porque siendo su pareja un ladrón, nuevamente vuelvo con el tema de la denuncia que realiza Pareja Descanseco, y como mencionaste tú, Gaby, no lo veamos como con los ojos de nuestro contexto, sino el contexto en el que escribe, porque ojo que Baldomera se escribió en 1938, poco más, 100 años, ya bien, bueno, unos 10 años más, sí, bastante tiempo. Entonces, si leemos con los ojos actuales, digamos así, vamos a funar la obra, y de eso no se trata. Entonces, efectivamente, o sea, por ejemplo, si vos dijeras, es una negra, como decíamos, una afrodescendiente, y, oh sorpresa, es pareja de un ladrón. Claro. Eso no podrías publicar en ningún audiovisual, precisamente porque, bueno, está muy bien, ¿no? En nuestro contexto eso no puede permitirse, porque, o sea, cualquier etnia, cualquier cultura es libre de hacer cualquier otra cosa y no tiene que ser estigmatizada. Pero refiriéndonos a Baldomera, pues Baldomera es una mujer de 1938. Claro, o sea, el hecho de que sea afrodescendiente no implica en la actualidad, por ejemplo, que una persona afrodescendiente se va a dedicar a ser ladrón. En este caso, Alfredo Pareja Díaz Canseco utiliza este ejemplo no con esa intención de juntar, obviamente si es afrodescendiente entonces va a dedicarse a la delincuencia, sino más bien para llamar la atención de la situación de pobreza, de la exclusión de este grupo de personas, de este grupo de personas, porque incluso dentro de la misma historia los hijos de Baldomera tratan de salir adelante, pero cada uno de ellos es ignorado y es discriminado por diversas razones. Si es porque es hijo de ladrón o porque realmente no tiene conocimientos, no sabe trabajar, no sabe nada, ¿cómo le vamos a dar trabajo? Entonces por eso uno de sus hijos, del que les había mencionado acá, decide volver al campo, porque en la ciudad nadie le está dando trabajo. Y él, pensando que tal vez en el campo podría encontrar trabajo, hace todo este viaje. Entonces pasan muchas cosas alrededor de Baldomera y que nos invitan a pensar cómo la sociedad termina excluyendo a la gente sola porque viene de un estrato social bajo, y cómo se repite en generaciones y en generaciones, y ellos no pueden salir de su pobreza y ellos no pueden buscar algo mejor, porque si su madre fue excluida, su padre fue excluido, ellos también van a ser excluidos por ser hijos de quienes son hijos. Entonces, lamentablemente, esto no se va a romper. Exactamente, es un sistema de exclusión casi que perpetuo. ¿Por qué se mantiene hasta nuestros días? Los hijos, y no sé si, bueno, el esposo de la parita está en la cárcel, ¿no? Pero también Pareja Descanseco hace alusión a la masacre de Guayaquil. Si quieren leer más sobre la masacre, el libro correcto es Las cosas sobre el agua, de Joaquín Gallegos Lara, ¿sí? Pero efectivamente Alfredo Pareja Descanseco en este libro también hace una alusión a los obreros, a los excluidos, a la explotación. Ahí es directamente, ¿no? Ahora es a través de los contratos emergentes. Sí, como las empresas se aprovechan del aparataje legal para aprovecharse, digamos, de las personas de una forma legal, ¿no? O sea, el contrato tú lo firmamos y estamos de acuerdo. Claro. Ahí no estabas de acuerdo, te mataban a la policía y terminabas en el río Guayas. Fue lo que sucedió. Pero hay una gran diferencia, ¿no?, entre la época de ese entonces y la época actual. Ahora que hemos estado pasando por marchas, por protestas, da la impresión de que antes la gente era más valiente, porque salía a las calles para pedir soluciones a sus problemas, a cómo eran tratados en los lugares de trabajo, cómo eran explotados por sus patrones, y salían a pedir a las calles que esto encontrara una solución, aunque en ese entonces no habían suficientes derechos que los protegían y muchas personas terminaron muriendo. En la actualidad, aun cuando tenemos derechos ganados, parece que el miedo nos ha ganado.
más que los derechos que tenemos ganados. Realmente ya no se ve esa fuerza, esa potencia que tenía antes una marcha, pero seguimos estando también y viendo o sintiendo injusticias en la actualidad. Y bueno, para no alejarnos tanto del tema, sí es importante que reconozcamos esto y que veamos que la historia se termina repitiendo. La protesta que sucedió, por la cual se creó las cruces sobre el agua, las protestas que se han venido dando a lo largo de estos años de nuestro país. Y es que obviamente los sectores más empobrecidos nunca van a estar conformes porque esa situación no ha cambiado. Y lo vemos en la historia de Baldomera. Lo estamos viviendo, incluso lo estamos viviendo. Y por ejemplo, yo revisé del primer levantamiento indígena, ¿no? Desde los 90s. Y primero entre comillas, porque revisé que un profesor mío decía que había como 700 levantamientos. Se burla un poco de el primer levantamiento, ¿no? De ese título. Los pueblos originarios se han revelado desde hace mucho tiempo. Fernando de Aquilema, por ejemplo. Un líder indígena de la época de García Moreno. Pero bueno, vamos avanzando un poco con otra excelente obra de Alfredo Pareja Díez Canseco. Y bueno, probablemente esta es una de sus obras más célebres y más importantes porque refleja una parte de la historia del Ecuador más vergonzosa. Y esta es la Hoguera Bárbara. Tomé justamente este pedacito que les voy a relatar. Aquel 19 de enero, el pueblo, por sus manos, dio libertad a los presos políticos, asaltando el cuartel de policía. Los veteranos de la Alfarada del 95 dirigieron a esos hombres descalzos. La artillería hacía fuego de cañón. 20 cuerpos cholos dieron un trampolín sobre el empedrado al primer tiro. El comandante Uraga, al mando de un grupo popular, tomó la iglesia de la Victoria y amagó desde la torre el cuartel de la artillería, la pistola en el aire y gritando: ¡Adentro, pueblo! ¡Viva Alfaro! La ciudad se empapó de sangre. Cayó la noche. Ni un farol hizo luz sobre más de 400 cadáveres tendidos en las calles. El latigazo de los fusiles azotaba las sombras y de rato en rato el cañón retumbaba en el aire denso y cálido. Y vino un incendio que remató la tragedia. Corrieron los bomberos sin parar, acribillados. Entre el zigzagueo de las mangueras se doblaban con el mismo chorro de agua. Los cornetas ordenaban siempre ataque y atacaron, de tal modo que las llamas declinaron. Doña Anita oraba, no temía al pueblo, pero aquella soldadesa que disparaba a todo transeúnte como un deporte, sedientos de sangre, arrebatados los instintos de libertad. Si el pueblo no hubiera impuesto el prodigio de su heroísmo, allí nada les hubiera contenido. Doña Anita clamaba a Dios por la victoria popular, y del pueblo fue la victoria. Hombres descamisados treparon muy en la mañana por los estantes de la Casa de Gobierno, saltaron sus balcones y proclamaron adentro el gobierno del viejo luchador. Después se embriagaron en el triunfo. Doña Anita se asomó a recibir el corazón alborozado de la muchedumbre. En la mañana del 20 de enero todo terminó. El general Plaza volvió a embarcarse. Llegué tarde a Guayaquil y la fortuna autorizó con su sello la transformación de enero, bautizada con la más vergonzosa e inicua de las traiciones que registra nuestra historia. Diría con irritado acento el vencido en una carta que parece escrita por quien desea, por sobre todo, curar ofensas recibidas. Bien, esto fue La Hoguera Bárbara, escrita en 1944, de la mano de Alfredo Pareja Díez Canseco. Es sin duda uno de los hechos más crueles de la historia del Ecuador, porque se le quema finalmente, ¿no? Es todo un proceso de vejación que es la que le hacen a Eloy Alfaro, al viejo luchador, de sacarle de la cárcel, hacerle horrores y barbaridades. Obviamente por el tema de redes no podemos describir todos los propios que le hicieron a él y a sus generales, ¿no? A sus hermanos inclusive están ahí, ¿no? Sus familiares. Como les decía, Alfredo Pareja Díez Canseco es en gran parte historiador y también fue periodista. En ese sentido es bastante buena su escritura para recabar hechos, para contarnos los detalles de los hechos.
que no quisiéramos que se repitan jamás, pero lamentablemente en la actualidad, así como vemos muchísimas libertades, por ejemplo, solo para ejemplificar, ¿sí? Tienes muchos más derechos para acceder a un centro comercial con tus mascotas que para que Mugre Sur cante una canción en un festival contra el presidente actual, porque eso pasaba en la Alemania de un dictador que terminó matando millones, ¿verdad? Empezó así, con la censura, callar la que no me gusta, y así, ¿no? Y bueno, acá los conservadores quiteños, siempre sus enemigos acérrimos dentro de una política pujante, muchos más en esos años. Bueno, la política en general es pujante, ¿no? Pero antes hablabas a bala y con muertos, entre ellos directamente. Ahora también lo hace, pero ya no directamente ellos, ¿no? Ya tienen sus emisarios o desde siempre tal vez. Es el pueblo el que pone los muertos. En efecto. Y bueno, para leer La Hoguera Bárbara deben tener en cuenta una cosa. Ecuador estaba en una época de cambios y la revolución liberal lo que deseaba era que nuestro Ecuador se modernizara. Entonces, de esa manera, Eloy Alfaro buscó la forma de hacer que nuestro país entre a esta modernización, con la construcción del tren, con la separación de la iglesia, de la política y del Estado más que todo, y por supuesto con la educación laica, cosas que a la gente de ese entonces, que era muy católica, no le gustó. Cuando ustedes lean este libro, ustedes van a encontrar cosas referentes a lo que sucedió antes de la Hoguera Bárbara. Alfredo Pareja Díaz Canseco no les va a contar exactamente el punto donde empieza la Hoguera Bárbara, sino más bien lo que sucedió previo a que se diera este suceso. Entonces vamos a encontrar fragmentos, partes de la historia de nuestro país, cuando Eloy Alfaro subió al poder en su presidencia, cuando existió la conspiración en contra suya, también cuando Leonidas Plaza se vuelve en contra de Eloy Alfaro, y aquí justo termina en esta frase: la más vergonzosa e inicua de las traiciones. Habla justamente de la traición de Leonidas Plaza, de cómo éste se vuelve en contra de Eloy Alfaro y apoya a otro gobierno, y por eso se da esta revuelta, porque en ese entonces Eloy Alfaro no estaba de acuerdo con el gobierno de García, no recuerdo cuál es el nombre, pero en ese entonces subió esta persona al poder apoyada por Leonidas Plaza. Y después de esto, después de esta revuelta, Eloy Alfaro junto a otras personas que estaban a su favor, se toman Quito y pueden regresar otra vez la idea del liberalismo. Pero este podría decirse que es uno de los inicios del fin, porque a partir de eso se empezó a fraguar lo que posteriormente sería la Hoguera Bárbara. Si quieren que nosotros realicemos un análisis mucho más allá, les invitamos también, bueno, este también es un poquito un spoiler, en enero, me parece que es del 20 de enero, no estoy muy segura. La conmemoración sería la conmemoración de un año más de la Hoguera Bárbara. Entonces nos gustaría realizar un análisis mucho mayor, leer más del libro y comentarles más de lo que se trata, de qué sucedió en la Hoguera Bárbara y cómo se llegó a este punto y por qué se le dice la Hoguera Bárbara, porque sucedieron actos muy fuertes. Y bueno, ahora pasamos a nuestro último libro. Sí, para hacer el comentario. Recuerden visitarnos en nuestras redes sociales. Por favor, les pedimos, acólennos, denos un like, compartan, comenten. Movao y libreta, ¿sí? Soy viajero del arte oral y libreta. Yo solo soy libreta. No hay más. Recuerden buscarnos en Facebook, en YouTube, en Instagram. Estamos como Proyecto Movao, estamos como La Libreta, para que nos puedan ubicar y sigan viendo este podcast también y sigan comentando y por ahí ayúdennos compartiendo con otras personas si el contenido que están viendo les está gustando. Este contenido puede ser de mucha utilidad también para los estudiantes, así que no se olviden compartirlo por ahí. Y aquí les voy a leer un pedacito de lo que es Las Tres Ratas. Uno de los personajes que aparece en Las Tres Ratas es don Antonio Parrales, y él es el que va a decir las siguientes palabras. Ah, en mi tiempo, si ahora suena un cohete, ya se ponen pálidos.
Lo que es yo, recibí el bautismo de sangre cuando era pollo, aunque ya daba caldo. Es que si no se huele temprano la pólvora, se le coge miedo. Esto también es cierto. Sí, señor, por eso fui ternejo. Y hasta ahora nadie se me ha encocorado en mi delante. Me parece que fuera ayer. Lo siento, lo oigo, lo huelo. Un montón de años, un montón. Más que los pelos que me quedan, un montón de años. Se agarran como garrapatas de uno, ¿sabe? Y ya no se puede estar sin ellos. ¿Han oído hablar del Jaramijó? Creo que ni 20 años tenía, pero yo era ya sargento. La de fuego que hubo. Sí, todo era pura candela, barajo. Le temblaban los labios a don Antonio, el rostro encendido era todo nueva frescura. Y contaba con las manos, con los ojos, con el cuerpo hacia adelante. Justamente después de la acción de Jaramijó, don Antonio había sido ascendido a oficial. La mar era gruesa y el viento sur se había revuelto, anticipándose al aguaje de Navidad. Navegaba el Pichincha, muy cerca de la costa. Al tope un vigía, 2 más sobre babor y estribor y otro sobre la toldilia del timón. Cortaba proa a tierra, las olas en reventazón, cuando de lo alto llegó el aviso. Reconocieron el barco enemigo, el ancla y con luces muertas. ¡A pasarlo por ojo!, gritó don Eloy al comandante del navío. Y a Barlovento, forzando marcha, rompiendo el frío de la medianoche, cayeron sobre el adversario, primero a cañonazos, luego con toda la masa de la embarcación. Mas el contramaestre, al rozar de estribor al enemigo, lanzó el anclote, acoderándose de proa. Retozaron como cohetes los fusiles, y entre el estruendo y los fogonazos, nuevamente la voz tremenda dio la orden. ¡Al abordaje! Los machetes relucieron como cintas de la luna hecha pedazos. 1 a 10 era el encuentro. El sargento Parrales, las facciones de acero, con la boca en mueca y los ojos apretados en la angustia de la lucha, despierto con su gente una cubierta. El incendio había empezado. El héroe, sin poder maniobrar en el remolque, con su bronca garganta de tronco de tormenta, lo había dispuesto. Mi sargento Parrales, él mismo se llamaba así al contarlo. Se vestía como las llamas, tan crecido de coraje que sentía su brazo enorme y duro en los tajos. Se quejaba la obra muerta. Entre el viento se escuchaban los gritos de los palos abrazados y de los hombres. El mar iluminado se movía convulsivo. De improviso, a lo lejos, dio presencia a otro enemigo. Era él, Santa Lucía, que venía dislocándose en carrera. El Pichincha se negó a marchar. Ya el primer barco estaba conquistado, lleno de prisioneros su vientre barrigudo, mientras que 20 hombres se afanaban en apagar el incendio inútil ya. Y el Pichincha se iba a perder con las máquinas paradas, pero no, decía, enérgico don Antonio, perderse sin pelea no era de nosotros, no era de don Eloy, jamás de los jamases. Él mismo le prendió fuego al entrepuente. Se ahogaba con tos convulsa don Antonio, rojo, congestionado. Tardaba unos minutos en sentarse, escupía y se ponía nuevamente a meter las manos entre las cabezas de sus oyentes. Cuando don Eloy oyó que las máquinas se movieron, se puso como loco. Ordenó picar amarras y lanzarnos sobre el enemigo. Hasta grandote se le veía, a él que era tan bajito. Aquí nomás me daba, decía, señalándose por debajito de la oreja. Pero demonios, ¡qué bravo el viejo! Los curuchupas esquivaron la embestida. Igual, Las Tres Ratas fue publicada en 1944. Y esta, bueno, lamentablemente yo no la he leído, entonces no te podría decir de qué se trata. Bueno, Las Tres Ratas habla de 3 mujeres. Aquí hay una historia un poco similar, si te lo pones a pensar, sobre cómo salir adelante en una sociedad machista siendo mujer.
estas tres mujeres caen en desgracia. Es un poco contrario a lo que sucede con Baldomera. Baldomera, que ya era una mujer empobrecida desde un principio, y en este caso estas tres mujeres que son las nietas, o perdón, las hijas de don Antonio Parrales, quien había sido un héroe de cierta manera, más que todo porque él había estado junto a Eloy Alfaro en las gestas con los montoneros, en las gestas en las que él luchó. Entonces don Antonio Parrales cuenta sus historias al pueblo, y en una de estas historias que él menciona en esta ocasión habla de un navío, del navío Pichincha, y así es como él la va narrando y cómo se va metiendo en la cabeza de la gente, y los niños incluso se le acercaban para que le cuente las historias. Pero este personaje muere y deja una hacienda que le dieron a él como recompensa por haber luchado. Esta hacienda y este dinero que le había quedado de la gesta no les fue suficiente, y poco a poco sus hijas empezaron a quedarse sin plata. Así que cuando ya pierden la hacienda y lo pierden todo, terminan yéndose a casa de su tía y se quedan viviendo con ella. Pero dentro del lugar en donde ellas vivían, lamentablemente las cosas les empieza a ir mal, y toda la gente les pone el apodo de ratas, y es por eso que se llaman las tres ratas. Le está haciendo pensar que se están aprovechando de su tía. Un poco que se aprovechan de su tía, pero más que nada porque ellas empiezan a dedicarse de cierta forma a delinquir, porque no saben cómo salir adelante por sus propios medios. Entonces ellas buscan las maneras de salir adelante. Una de ellas queda incluso embarazada, y con este embarazo busca aprovecharse también de otra persona. Entonces, por las circunstancias y por el momento en el que ellas estaban, por ser mujeres que no tenían realmente mayor forma de salir adelante, buscan esa manera, ¿no? Por eso les dan el apodo. Han venido a menos. Y entendería de que la pareja Descanse no está justificando los robos o haciendo una alusión a, mira, chuta, si no tienes otra salida puede ser una rata. Pero es que la vida te pone a veces en circunstancias que es muy duro juzgar. Sí, es verdad. Y estamos hablando de una época en la que muy pocas mujeres tenían un trabajo adecuado. Si en la actualidad todavía hay muchas mujeres trabajando en las calles, imagínense en aquella época, donde si una mujer no se casaba hasta una cierta edad, lamentablemente no iba a poder crecer en la sociedad. Y como estas mujeres se quedaron sin dote y sin dinero y sin formas de salir adelante, buscaron, esa fue su solución. Realmente puede ser que haya habido, o que nosotros entendamos tal vez que pueden haber otras opciones, pero para ellas en ese entonces no lo hubo, y es probable que efectivamente no lo hubiera, porque vivían en una época en la que la mujer era mucho más discriminada que en la actualidad. Así que ahí tienen un pedacito de lo que es las tres ratas. Me gustó mucho esta parte de la historia porque es un adulto mayor que va contando sus memorias, y la forma en cómo lo cuenta, con ese ánimo, con esa fuerza. Eso rescaté esa parte, pero obviamente cuando ustedes lean el libro van a encontrar que hay muchas cosas más, y van a encontrar también esta concepción de la sociedad del Guayaquil de ese entonces, porque recordemos que todas las historias que hizo Alfredo Pareja Díaz-Canseco suceden en la ciudad de Guayaquil. Y bien, creo que con eso cerramos. Y quería proponerles algo, hacer una lectura. Quiero hacer una lectura, no sé si hacerla de Baldomera o hacerla de las tres ratas, en fragmentos chiquitos, ir haciendo esta lectura en formato de audiolibro, pedacito a pedacito, en nuestro canal de TikTok. Como ustedes saben, en TikTok no se puede hacer videos demasiado largos. Haría una lectura de 5 minutos cada video, y la iremos completando 5 minutos para hacer este pequeño audiolibro, y ustedes se vayan conociendo mucho más de estos libros. Deberían ser lecturas obligatorias. Continúan siendo, lamentablemente, la oportunidad de leer debe ser eso, una oportunidad de libertad, un ejercicio de libertad, realmente. Claro, cuando estás en el colegio tienes que cumplir una actividad, sí, es una tarea,
Por eso muchos de estos libros yo los había leído en el colegio como una tarea obligatoria, no como algo que te ayude a enriquecer tu pensamiento, tu libertad de pensamiento un poco, a cuestionarte un poco. Pero si tú ya pasaste por ese mal trago en el que no te gustó y nos estás viendo, te recomiendo totalmente. No es difícil, segurísimo vas a encontrar en cualquier librería chiquita por ahí. Anda, vayan a buscar ahí. Y si no, en PDF. ¿Sí? Es bien difícil que no encuentren Baldomera. Bueno, la hoguera bárbara tal vez se les complica un poco. O las tres ratas. Las tres ratas inclusive entiendo que hay una película. No la he visto. Pero si quieren verla ustedes, nos comentan. También creo que sería un ejercicio enriquecedor para nosotros. Y va por ahí. Entonces, en este proceso de acercarnos a los libros, proponemos este formato, el que ustedes están viendo ahorita aquí en el podcast, y también esos fragmentos que van a ver sobre los libros, porque entendemos que estamos en una actualidad diferente, donde muchas veces el texto escrito ya no es utilizado como se lo hacía antes. Entonces queremos aportar haciendo estos textos más accesibles para que ustedes los puedan escuchar, sea una manera diferente de acercarnos al libro. Así que les invitamos, déjennos ahí en sus comentarios qué libro, cuál de los dos libros quisieran que leamos, si el de Baldomera o el de las tres ratas. Y de esa manera en TikTok van a encontrar estos fragmentos del libro y los vamos a ir, digamos, juntando como si fuera un rompecabezas. Y con esto nos despedimos. Les deseamos todo lo mejor, esperamos que se encuentren muy bien todas las personas que nos están escuchando. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, les repetimos, estamos en Facebook, en Instagram, estamos en TikTok como Proyecto Mubao y La Libreta. Y los esperamos para una próxima sesión. Gracias por escucharnos y quedarse hasta el final. Gracias por escucharnos. Y finalmente, bueno, ser un hombre completo, equilibrado, es una empresa difícil, pero la única que nos ha sido propuesta. Nadie os pide ser otra cosa que un hombre. Atendedlo bien, no un ángel ni un demonio. Lo dijo Alfredo Pareja Díez Canseco. Cuídense, que estén muy bien. Qué linda frase. Muchas gracias y lean.